Entrevistamos ahora a la profesora María López Villalba, que nos va a hablar de las primeras traducciones al español de superhéroes. Profesora López, bienvenida. ¿Cómo surge el interés por la traducción al español de superhéroes? Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme. En realidad esto tiene como un doble nacimiento, origen. Yo llevo muchos años, casi 20, trabajando con cómics en las clases de traducción, interpretación, donde trabajo en el departamento de traducción. En concreto soy especialista en griego moderno, pero tengo estudiantes de todas las lenguas en traducción especializada, y entonces hace como 20 años que trabajo con cómics en general, cómics griegos traducidos al español, y en el máster también, en el máster que tenemos, el máster en traducción para el mundo editorial del Departamento de Traducción e Interpretación, también imparto la asignatura de traducción de cómics, porque en este país se publican muchos cómics. Hay muchos seguidoras de cómics, y el 75% de los cómics que se publican en España son cómics traducidos. Vamos a pensar en Marvel, en DC Comics, por poner a los superhéroes, pero también manga y toda la tradición franco-belga, por decir Asterix o Tintín, ¿no? Son todos cómics traducidos, y no se entendería el cómic producido en español sin las traducciones, como cualquier otra rama, desde la literatura hasta la ciencia. Sin traducción no hay transmisión de conocimiento y también estético. Así que eso por un lado, y por otro lado un proyecto de investigación también que parte de nuestro departamento, que estudia fundamentalmente la traducción de los clásicos en las dos orillas del español. Entonces la tradición por ejemplo, de las traducciones de Homero o de Shakespeare en España y en los países latinoamericanos, y las tradiciones editoriales que han dado lugar a todas esas traducciones. Cuando llegó yo como miembro de este proyecto, pues claro, mi especialidad son los cómics, y ¿qué hago, no? En un género que tiene 100 años de vida dentro del concepto clásico. Pues claro, pensé, ¿qué hay más clásico en los cómics ahora mismo que los superhéroes? Y dentro de los superhéroes, pues yo tengo debilidad por Batman. ¿Y por qué? ¿Por qué Batman y no otro superhéroe? Pues en realidad, si tuviera que empezar por el principio, debería ser Superman, evidentemente, ¿no? Que fue el primer gran superhéroe. Pero dejando como objeto de estudio los clásicos, me parece que el personaje de Batman ha tenido una progresión mucho más versátil, más icónica, y a raíz, por ejemplo, de la saga cinematográfica de Batman, y lo vemos, ¿no? Como icono popular. Es un personaje que ha evolucionado, que es más versátil que el propio Superman. Entonces, por esa cuestión, porque me parece más interesante, más enriquecedor como personaje, eso me llevó a decantarme por Batman. Lo que pasa es que van juntos, ¿no? Claro. Cuando vas a estudiarlos, van saliendo juntos Superman, Batman y otros muchos superhéroes, pero claro, como tienes que elegir, pues yo elegí a Batman. ¿Y dónde, cuándo y cómo se encontró la primera, o se localizó la primera traducción al español de Batman? Pues sí, en cuanto te pones a decir, bueno, tengo que decir que los dos investigadores principales de este proyecto de investigación, que son Juan Jesús Zaro y Salvador Peña, tengo que decir públicamente que cuando yo les propuse estudiar a Batman, en vez de decirme tú estás loca, lo que me dijeron es adelante. Y esto requiere financiación, evidentemente, y aquí rompo una lanza, por favor, por financiar los proyectos de investigación, también en humanidades. Y entonces ellos me dieron luz verde y yo empecé a buscar las primeras traducciones de Batman al español.
que no tenía ni idea, vamos, cuando me puse a investigar. Y una de las cosas que hay que decir, muy importante, es la necesidad absoluta de investigaciones de cómic, porque yo empecé lo típico en Google, primera traducción del español, que podía decir primera traducción de Homero al español, y hay no sé cuántos estudios, primera traducción de Batman al español. Entonces me di cuenta que realmente eso requería una investigación y las pocas aproximaciones teóricas a este tema provienen de aficionados, con todos mis respetos, ¿no?, a los aficionados y frikis del género. Pero no hay un método científico, datos que puedas corroborar, entonces te mueves en una maraña de datos un poquito o bastante erróneos, que se van repitiendo de un blog a otro. Entonces todos los caminos de la gente que se había acercado un poco a este tema conducían a México. Yo no sabía por qué, no sabía por qué en el ámbito del español salían las primeras traducciones, las primeras aproximaciones en México. Entonces, ni corta ni perezosa, pues me fui a México y claro, pensaba que las informaciones con las que yo me movía pues eran correctas, y yo, pues así bastante pardilla, me fui a la Hemeroteca Nacional y dije, quiero este número de esta revista, que tengo el dato de que aquí salió por primera vez, pero nunca, vamos, me dijeron, perdona, ¿no? ¿Hola? No hay acervo, no hay fondos, no se han coleccionado los cómics en las bibliotecas nacionales, no se ha considerado objeto de estudio algo noble, entonces era muy difícil encontrar. Y bueno, al final, moviéndose fuera de los circuitos académicos, desde mercadillos, colecciones de aficionados que no te dejaban ver las cosas porque no son así, muy frikis, y no te dejan, hasta que en una una librería de antigüedades del centro de México, que son impresionantes, pues allí, entre cajas tal, de un librero consciente, ¿no?, de la importancia de los cómics en México, pues permitió, y entonces allí, en medio de cajas y lleno de polvo y tal, apareció el ejemplar mucho después de lo que yo me movía, porque Batman se publica por primera vez en Estados Unidos, en Detective Comics, se publica en junio de 1939. ¿Y la copia de México? Y en México se publica en febrero de 1940. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Superman, se publica por primera vez en Estados Unidos en junio de 1938. Se publica, pues en agosto de 1938 ya estaba publicado en México. La cercanía con Estados Unidos es fundamental. En esa época tenemos que pensar que no había faxes, ¿no? Estaban los telegramas, WhatsApp, ni nada. Las carreteras eran las que eran, los barcos tardaban lo que tardaban, los aviones, estamos en la época prebélica, la Segunda Guerra Mundial, todo eso había pues, problemas. Sin embargo, la industria, que eso fue un gran descubrimiento de por qué los superhéroes se publican en México, qué estaba pasando en México. Pues estaba pasando una revolución industrial de las editoriales y una cultura popular en México que aunque había un gran índice de analfabetismo, la revista de monitos, que es como se dice en México a los cómics, a los tebeos, aquí tenemos monigotes que se parecen, pero los monitos pues fueron un furor. Fue el primer país del mundo en publicar revistas de cómics, solo de cómics, de manera diaria,
y millones de ejemplares diarios. ¿Qué características editoriales y formales tenían? Bueno, tenía la traducción de Batman y este tipo de publicaciones. Esto es muy interesante porque uno de los rasgos fundamentales es que, claro, el cómic contemporáneo, tal como lo entendemos, es una tradición que nace de los periódicos de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y en México por la propia evolución del país y estos contactos, ¿no?, tan directos con Estados Unidos, que tienen frontera, empezaron justo a la vez, en 1934-35, empezaron a publicar revistas exclusivas. Entonces, eso significó una brecha, ¿no?, de comercial que rápidamente algunos editores vieron las posibilidades de ganar mucho dinero con los cómics. Claro. Entonces, una de las características es que las revistas de cómics en Estados Unidos son mensuales. Sin embargo, cuando nace a la vez en México, de manera casi simultánea, ya nace de manera semanal y luego empiezan a ser diarias. Imaginaros la cantidad de material que hace falta para primero traducir todo eso, claro, porque es como se introducen las traducciones, pero luego claro, necesitan rellenar páginas. Claro. ¿Qué hacen? Pues producción nacional, y eso va creando una cultura popular tradicional mexicana impresionante. ¿Y cuál es el papel ahí de la traductora, ¿no?, del traductor, y por qué es importante? Todo esto es que, claro, requiere un poco de profundidad, pero una de las características es que la mayoría de los agentes que trabajaban en una editorial que producía de esta manera, desde los dibujantes a los maquetistas, rotulistas, la gente que hace las impresiones, toda esa cadena de montaje impresionante, los traductores formaban parte, las traductoras formaban parte de esa cadena de montaje, pero una de las características que tenemos de dificultad es que todos los archivos que deberían, por ejemplo, archivos administrativos, quién compraba los derechos a los cómics norteamericanos, qué margen, ¿no?, contaban de trabajo los traductores para entregar, cómo lo hacían físicamente, cómo se traducía, cómo se rotulaba, no ha quedado nada. No, prácticamente es complicadísimo encontrar ejemplares cuando se movían con millones diarios, y ahora es como lágrimas en la lluvia, se están perdiendo. Lo he encontrado en una librería perdida, todos esos ejemplares que inundaban México en los años 30 se están perdiendo. Y toda, claro, la información, los archivos, todo eso se ha perdido. Entonces, no sabemos, no hay constancia de quiénes eran esos agentes, ¿no?, las personas concretas con nombres y apellidos, mujeres también, que estaban ahí. No lo sabemos, o por ahora, no lo sabemos. Habría que indagar un poco más, porque, entre otras cosas, para no pagar Hacienda y este tipo de cosas, no tener facturas, trabajar en negro, propio, ¿no?, de lo efímero y precario de la industria editorial. No quedan constancias, y entonces la gente además está muriendo, claro, ya está muerta. Toda la gente que vivió en los años 30 trabajando ya prácticamente no existen, y entonces tampoco hay testimonios personales, nadie se ha interesado por esto, por trabajar. Los propios mexicanos no tienen ni conciencia de esto, ¿no? Y algo así como en España, tenemos que decir que cuando llegan los superhéroes a España, permíteme que señale esto, porque claro, cuando yo me hice la pregunta, lo primero que hice es decir, bueno, ¿y en España cuándo se traducen, ¿no?, los superhéroes? Pero tenemos que decir que cuando surgen los superhéroes, 38-39, tenemos una guerra civil, y ya sabemos quién ganó la guerra civil, y entonces los superhéroes estaban prohibidos, censurados,
porque se consideraban que emulaban los poderes divinos. Entonces solamente salían de manera muy casi clandestina en la editorial hispanoamericana, es decir, que venían de Hispanoamérica, y con la tradición también italiana, que se traducen muchos cómics porque llegan desde Italia. Y por ejemplo, en España, la primera vez que se publica Batman se titula Alas de acero. Y imaginad ya las connotaciones, y son traducciones de traducciones, se inventan viñetas, es alucinante, impresionante. En México, cuando se publican, Batman se llama El Murciélago, El Murciélago, y Superman es el superhombre. Y claro, luego vas viendo cómo se va cambiando, y imaginad la cabecera de Batman, y poner el murciélago. Claro. Es que ya en el español hay un problema gordo de traducción. Totalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora López, por acercarnos a la traducción de superhéroes. Yo, muy interesante. Encantada por darme esta oportunidad, y por supuesto animar a que cualquier objeto de estudio tratado con rigor y con ganas de llegar al fondo de ese fenómeno es apasionante.